Iglesia amada, te bendigo en el nombre de Jesús. Soy el pastor Oscar nuevamente aquí en otra gran oportunidad para compartir palabra, para unirnos en el Espíritu. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad maravillosa. Quiero hacer una oración. Acompáñame en esta oración, por favor, allí donde estás. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Dios mío, por este día precioso. Gracias, Señor, porque mientras hay vida y esperanza, Señor, tu misericordia se ha renovado con nosotros. Muchísimas gracias, Dios Santo. Muchísimas gracias por el aire que respiramos, por ese sol que brilla en el cielo, Señor, por ese cielo azul, Dios mío. Gracias por todas y cada una de tus bendiciones, Padre. Disponemos el corazón, Señor, para que tú nos hables. Queremos ser edificados, enseñados, instruidos por tu palabra. Danos entendimiento. Espíritu Santo de Dios, te pido que estés direccionando este tiempo, Señor, de búsqueda de tu rostro, de búsqueda, Señor, de escudriñar la Escritura. Por favor, te lo pido, Dios Santo. Sé tú dirigiéndonos en el nombre poderoso de Jesús. Dios mío, te pido que bendigas mi vida, Señor, con una doble porción de tu Espíritu Santo. Concédeme ser de bendición para mis hermanos. Padre, que tu palabra sea un bálsamo, que tu palabra sea esa luz que ilumina nuestro caminar, que podamos, Señor, atesorarla y ponerla por obra. Háblanos, Dios, que para eso nos reunimos. Hoy es domingo, el día del Señor. Disponemos el corazón para que tú estés hablándonos, Dios mío. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Título del mensaje: Limitaciones del ungido. Acompáñenme por favor al libro de Jueces, capítulo 13, versículos 2 al 5. Libro de Jueces, capítulo 13, versículos 2 al 5, dice así. Lo leemos y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril. ¿Cómo era la mujer de Manoa? Estéril, dice la palabra, y nunca había tenido hijos. A esta mujer se le apareció el ángel de Jehová, gloria a Dios, y le dijo: He aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás, aleluya, y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Esta preciosa historia que acabamos de leer es la historia de cómo el Señor le anuncia a esta mujer el nacimiento de este niño que tenía un propósito de Dios. No era un niño común y corriente, era un niño con un propósito de Dios. Este niño se llamaba Sansón, ¿sí? El nombre Sansón viene del hebreo y significa el que sirve al Todopoderoso. Mire qué hermoso significado. Sansón significa el que sirve al Todopoderoso. Y eso es lo que todos anhelamos, servir a Dios, a ese Dios que todo lo puede, ese Dios maravilloso que vive y reina por los siglos de los siglos. Servirlo, honrarlo, que Él se agrade de nuestro servicio, que Él reciba lo que hacemos. Ese es nuestro anhelo. El anhelo de cada hombre y mujer de Dios es poder servir y que su servicio sea acepto ante los ojos de Dios. El nacimiento de este niño, como acabamos de leer, fue anunciado por un ángel enviado por Dios. Y ese privilegio, Sansón, solo lo comparte con Isaac, Samuel, Juan el Bautista y el propio Jesús. Estas personas, ¿sí? Los nacimientos de estas personas, incluidas el propio Jesús, fueron anunciadas por un ángel enviado por Dios. Isaac, Samuel, Juan el Bautista, Jesús y Sansón. Dice la Biblia que el ángel enviado por Dios le habló a la mujer de Manoa, a una mujer que era estéril, y le avisó, le llevó una maravillosa noticia. ¿Cuál era esa maravillosa noticia? Que su esterilidad había llegado a su fin.
¿Cuántos damos gloria a Dios? Lo leemos de nuevo, versículo 3. A esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un niño. Tú eres estéril, le dice el ángel de Jehová. Nunca has tenido un hijo. El Señor le está diciendo: este es tu imposible. Esto es lo que nunca pudiste alcanzar, pero yo me voy a glorificar en esa situación. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Gloria al Señor. Pensemos por un momento, iglesia, en qué áreas de nuestras vidas quizás pueda haber esterilidad. Aquellos que estamos esperando que llegue y pasa el tiempo y pasan los años y nada ocurre. Aquello que primero comenzamos anhelando con todas las fuerzas, diciendo ya va a llegar, y ahora ya está como nuestras fuerzas diluidas porque vemos que nada ocurre, y al contrario, a veces quizás puede venir a la mente la sensación de que el cumplimiento de eso que anhelamos se aleja y está más distante que nunca. En esta tarde el Señor, a través de esta palabra, nos dice que Él se va a glorificar en esa circunstancia. Él se va a glorificar en ese imposible, en ese impedimento. Amén. En esa circunstancia nuestro Dios se va a glorificar porque Él es bueno. Él es bueno y es un Dios todopoderoso. Entonces recibí de parte de Dios. Te digo esto yo, de parte del Señor. Eres estéril, pero concebirás. En esa área en donde había esterilidad, el Señor producirá vida en el nombre de Jesús. Eso que tanto esperabas, Dios te lo va a conceder. El Dios poderoso hoy derrota a nuestros imposibles. ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Cuántos lo recibimos? Pero iglesia, para que el milagro ocurra, el mismo Señor pone requisitos que deben ser cumplidos. Porque para que la mujer de Manoa viera cumplido su milagro, debía obedecer todos y cada uno de esos requisitos que el mismo ángel se los hace saber. Versículo 4. Ahora pues, no beberás vino ni sidra, ni comerás cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. El niño que esa mujer concebiría no sería de ella, sino de Dios. Amén. Dice el Señor a través de su ángel que el niño sería nazareo para Dios. Continuemos la lectura. Versículo 6. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí tú concebirás, y darás a luz un hijo. Por tanto, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Tremenda declaración del ángel. El Señor le estaba dando un niño a la mujer de Manoa, pero el niño debía ser consagrado, totalmente consagrado para Dios, hasta el último día de su vida. Él debía ser nazareo. Y nazareo, según el diccionario bíblico, significa lo siguiente. Viene de la raíz nazir, que significa separado, apartado o consagrado para Dios. Vamos a ver cómo debía vivir un nazareo. Vamos a ir a Números, capítulo 6, versículos 1 al 8. Números, capítulo 6, versículos 1 al 8. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra.
no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá, dice Dios. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, como debía ser, santo. Dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. ¡Wow! Tremendas demandas para el ungido. El nazareato era un voto de consagración para Dios, iglesia. Consistía en separarse del mundo y sus placeres para acercarse en íntima comunión con Dios. Era un voto voluntario y por tiempo determinado. El varón o la mujer, en pleno uso de sus facultades, de motus propio, por su propia voluntad, decidía apartarse por un tiempo para el Señor. Y durante ese tiempo, esta persona, habían requisitos que debía cumplir para mantenerse consagrado y en santidad para Dios. Y esa consagración limitaba mucho a la persona. El nazareo no podía hacer muchas cosas. De acá es de donde sale el título del mensaje. Las limitaciones del ungido. ¿Sí? El nazareo, primeramente, no podía beber vino. Lo leímos en el versículo 3 y 4. Durante el tiempo de su consagración, él no podía beber ni vino ni sidra. No podía ni siquiera tocar una uva, porque para el nazareo tocar una uva era pecado. Recordemos, iglesia, que toda la tierra de Canaán, toda la tierra prometida, era una región de viñedos, en donde se cultivaba y se producían vides. Es más, recordemos que la Biblia cuenta que los espías enviados por Moisés para reconocer la tierra, ¿con qué volvieron? Como ejemplo y como testimonio de la abundancia que había en Canaán. ¿Con qué volvieron? Con un racimo de uvas gigante, enorme. Era tan grande ese racimo de uvas que debía ser cargado por 2 personas. Entonces imaginemos cómo debía ser la vida del nazareo para estar consagrado para Dios. En un lugar rodeado de uvas y de plantas de uvas, con gente comiendo uva, fruta, pasas, el nazareo no podía ni siquiera tocar la planta. ¿Sería algo fácil para él? Yo creo que no. No sería algo fácil, pero era una exigencia que Dios le imponía para estar consagrado para Dios. Actualicemos el mensaje. Sería como ordenarle a un argentino que no coma pan o asado. Que en nuestra cultura se come muchísimo pan y nos gusta tanto la carne. Sería como prohibirle a un colombiano que no coma arepas o que no tome café. Y ahora bien, ¿qué hay detrás de esta prohibición? ¿Qué enseñanza nos quiere dejar Dios? Que el consagrado para servir a Dios no debe ser influenciado por su entorno. Lo repito, que el consagrado para servir a Dios no debe ser influenciado por su entorno, por su cultura, por sus costumbres o por su nacionalidad. Debía ser una persona diferente del resto. Amén. Diferente del resto. Por eso en un lugar en donde había tantas uvas, gente comiendo uva, el Señor al nazareato le dice: durante el tiempo de tu consagración no podés ni siquiera estar cerca de una uva. Amén. No podemos pretender a Dios, no podemos pretender servir a Dios, iglesia, siendo iguales que los que no lo sirven.
No podemos. No podemos pretender servir a Dios hablando igual que los que no temen a Dios, vistiendo igual que ellos. Debemos ser diferentes. El Señor quiere una nación santa, un pueblo distinto. Es más, cuando iban a ingresar a Canaán, el Señor les habla a través de Moisés y les dice, van a entrar en un lugar, no aprendan de las naciones que los rodean, sean diferentes, sean apartados. ¿Es pecado tomar vino? Hay mucha gente que toma vino en esta tierra, ¿sí? Para un hijo de Dios sí lo es. Sí es pecado para un hijo de Dios tomar vino. Hay cosas que el resto puede hacer, para ellos está bien, pero son pecado para un hijo de Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Cuántos pedimos la ayuda del Señor para cumplir con esos requisitos de consagración que Dios exige a todo aquel que quiera servirlo? No podemos servir a Dios de cualquier manera. Te lo repito, iglesia, recibílo de parte de Dios. No podemos servir a Dios de cualquier manera. ¿Qué otra cosa no podía hacer el nazareo? No podía cortar su cabello. Esto está en el versículo 5. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo y dejará crecer su cabellera. El cabello largo en el consagrado para Dios era una declaración pública de su tiempo de consagración. Era una declaración pública para las personas que lo vieran, para las personas que lo rodearan, de que él estaba viviendo apartado para el Señor. En los casos de Sansón, de Samuel y de Juan el Bautista, la decisión de nazareato no fue de ellos. Les recuerdo que el nazareato era un voto que tomaba la persona por su propia voluntad y decía, me voy a apartar un mes, me voy a apartar un año, 2 años, 3 años. Era un voto que la persona decidía cuándo empezaba y la misma persona le ponía fin a ese tiempo de apartamiento. Pero en el caso de Sansón, Samuel y Juan el Bautista, la decisión no fue de ellos. Dios mismo ordenó que ellos debían ser consagrados para Él, nazareos para Él desde antes. Porque de no haber intervenido el poder de Dios, la mujer de Manoa, la madre de Sansón, o Ana, la madre de Samuel, o bien Elizabeth, la madre del Juan el Bautista, hubieran muerto estériles. Por eso el ángel, cuando se para frente a su mujer, le dice, eres estéril, nunca has tenido hijos. Que no se te olvide que si vas a ser mamá es porque yo estoy obrando sobrenaturalmente sobre tu vida. Pero ese niño debe ser consagrado exclusivamente para Dios. Dios intervino en las vidas de estas mujeres, haciendo que ellas concibieran milagrosamente. ¿Cuánto lo recibimos? Y no estoy hablando de bebés, de niños, igual. Aquella que quiera, recíbalo, levante su mano al cielo y diga, amén, yo recibo que mi vientre pueda concebir un niño totalmente consagrado para Dios, una niña totalmente consagrada para Dios. Recibimos que el Señor esté produciendo vida allí en donde había esterilidad. Amén. Esos niños deben ser para Dios. Eso que vamos a concebir deben ser eternamente, consagrados para el Señor porque le pertenecen a Él. En los casos de Sansón, Samuel y Juan el Bautista, Dios decidió que su nazareato no tendría fin. Ellos serían consagrados para Dios hasta el último día de su vida. Por lo tanto, debían morir sin jamás haberse cortado el cabello. Lo repito, estos jóvenes, estas personas, debían morir sin jamás haberse cortado el cabello. Imaginemos por un momento, ¿llamarían la atención estas personas? Yo creo que sí. Serían varones con un cabello extremadamente largo. Quizás las personas desde lejos notarían lo diferentes que eran del resto. ¿Sí?
Y les llamaría muchísimo la atención, ven a estos varones con esos cabellos demasiado largos, largos quizás hasta la cintura o aún más largos aún. ¿Pero por qué era esto? Porque sus vidas estaban dedicadas y consagradas para Dios. Y las personas, al ver eso, debían enterarse de que estaban frente a un ungido, frente a un consagrado, frente a una persona dedicada totalmente en santidad para Dios. Iglesia, la gente que nos rodea debe notar nuestra vida de consagración. Llevémoslo a lo espiritual, por favor, entiéndame, no estoy hablando de dejarnos la barba y el cabello, estoy hablando que las personas deben ver algo distinto en nosotros. ¿Cortarse el cabello es pecado? No, pero para un nazareo sí lo era. Para un nazareo sí lo era. ¿Qué otra cosa no podía hacer un nazareo? Y por último, ya, el nazareo no podía ni siquiera acercarse a los muertos, mucho menos tocarlos. Versículo 6. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de Dios tiene sobre su cabeza. Mire qué tremendo, qué tremendo. Aquí que podemos ver cómo Dios demanda que se le dé el primer lugar. Dios exige que se le dé el primer lugar. Él merece tener el primer lugar. Supongamos un ejemplo X. Una persona en tiempos bíblicos tomaba este voto de nazareato, de consagración, y en el tiempo que él mismo estipuló que duraría esa etapa de consagración para Dios, se le moría un ser querido. Su madre o su padre, o un hermano o una hermana, no podían estar cerca de ese ser querido. No podían, porque caerían en pecado. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! El consagrado para Dios no debía acercarse a persona muerta. ¿Por qué? Porque si estamos apartados para para el Dios vivo, no podemos acercarnos a personas muertas. Amén. Si estamos apartados para servir al Dios vivo, no podemos rodearnos de personas muertas. No podemos estar cerca de la muerte. La paga del pecado, ¿qué es? La muerte. La consecuencia del pecado, ¿cuál es? La muerte. El consagrado para Dios debía vivir en santidad, sin contacto con los muertos, sin contacto con el pecado, ni con las consecuencias del mismo. ¿Cuántos saben que los seres humanos somos influenciables? Somos influenciables. Lo somos, aunque diga, no, yo no. Los seres humanos somos influenciables. Nos afecta el entorno. Y eso es precisamente lo que Dios no quiere que nos ocurra. Cuando iban a entrar en Canaán, el Señor les dijo, no aprendan de ello, no hagan alianza con las naciones que los rodean, destrúyanlas, elimínenlas, no aprendan de sus costumbres. ¿Qué hizo Israel? Todo lo contrario. Se mimetizaron con el entorno. En lugar de ser diferentes, comenzaron a hacer lo mismo, a caer en las mismas prácticas, en el mismo pecado. Porque somos influenciables. ¿Qué dice Proverbios 13, versículo 20? El que anda con sabios, sabio será. El que se rodea de gente espiritual, espiritual se volverá. Y el que se acerca a los muertos, será influenciado por ellos, por sus costumbres. Amén. La unción de Dios no es para cualquiera, amado hermano. El ungido por Dios debe abstenerse de muchas cosas para agradar a ese Dios 3 veces santo. Debe abstenerse de muchas cosas. Por eso es el título del mensaje, limitaciones del ungido. Y a todos nos gusta ser llamados ungidos, el ungido, la ungida. El Espíritu está sobre mí. El Espíritu Santo está sobre mí. El Espíritu Santo está sobre uno y el Espíritu Santo nos mueve, debe movernos a la santidad, a la obediencia, a cumplir las demandas, porque tenemos un Dios que demanda, que exige. Amén.
Volvamos a Jueces, donde empezamos, capítulo 13, versículo 7. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte, hasta el último día de vida. En Cristo Jesús, amada iglesia, estamos llamados a ser consagrados para Dios hasta el día de nuestra muerte. No es por un tiempo. No es si las cosas me van bien. Es en todo tiempo y hasta el último día de nuestra vida. Les cuento que hace unos días atrás me escribieron por una red social. Tarde, yo estaba leyendo Biblia. Era bien tarde, en la madrugada ya. Y me escribe alguien, un joven que está apartado en este momento. ¿Sí? Y me escribe para preguntarme lo siguiente, me dice, Oscar, ¿usted sigue siendo pastor? ¿Usted sigue siendo pastor todavía? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y por qué me preguntaba esto? Porque él en este momento está apartado, es decir, él era cristiano, pero ya no lo era. Y quizás pensó, bueno, yo como era cristiano y ahora no lo soy, quizás Oscar ya no sea más pastor, quizás ya esté metido en otra cosa. Pero yo le respondí, seré pastor hasta el último día de mi vida sobre esta tierra, en la misericordia y en las fuerzas de Cristo. ¿Hasta cuándo serviremos, iglesia? Te hago esta pregunta y me la hago a mí. ¿Hasta cuándo lo buscaremos? ¿Hasta cuándo seguiremos creyéndole? ¿Hasta cuándo seguiremos honrándolo? ¿Hasta cuándo seguiremos esperándolo? Y si todo esto sigue de mal en peor y aún gente que dice ser cristiana dice, no, ya Cristo no va a venir, no es así, no hay que santificarse tanto, hay que relajarse, no hay que ser religioso, no hay que ser fariseo, no es tan así, no exageremos. ¿Hasta cuándo o hasta dónde seguiremos llevando una vida de consagración para Él? Hasta el último día de nuestra vida, aunque todos dejaran de creer, el Señor nos ayude para seguirle creyendo. Amén. Aunque todos dejaran de creer y aunque empezaran a predicar otra cosa, el Señor habló que en este tiempo se presentarían falsos y van a hacer señales, van a hacer milagros grandes para engañar a muchos. Y quizás aparezcan falsos cristos diciendo, no era tan así, no hace falta santificarse tan igual, no hace falta llevar una vida de consagración, Dios es bueno, Dios es misericordioso, no hace falta morir al lado de la persona con la que te casaste, podés separarte y volver a casarte. ¿Qué vamos a hacer ante esa situación? Seguir obedeciéndole hasta el último día de nuestra vida. ¿Cuántos decimos amén? El ángel enviado por Dios le habló a una mujer, a la madre de Sansón, a la esposa de Manoa. Y vamos a tomar a esta mujer como si fuéramos nosotros hoy, la iglesia de Cristo. ¿Cuántos saben que los hijos heredan las cualidades de sus padres? Se parecen a los padres. Por eso el ángel enviado por Dios le habla a esta mujer y le dice, para que tu hijo sea un consagrado, a vos también te toca hacerlo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? No solamente el niño debía guardarse de comer uvas, de no cortarse el cabello y de no tocar muertos. Ya la madre debía hacerlo. Debía hacerlo también su mamá. Y nosotros como pastores, iglesia, no anhelamos tener la iglesia llena de gente por el solo hecho de ser multitud. Nosotros como pastores no queremos concebir hijos espirituales que se parezcan a este mundo. Hijos que beban vino y sidra cuando Dios ordena que no se debe hacer. Hijos cuya manera de ser
no demuestre públicamente su consagración a Dios. No queremos ser padres de hijos espirituales que en lugar de estar cerca del Señor, estén lejos de Él y pegados y en amistad con este mundo y sus malas costumbres. Hablando como habla este mundo, maldiciendo como maldice la gente de este mundo, rodeados de los mismos pecados y la misma muerte que abunda en este planeta. Como padres y madres espirituales de futuros creyentes, al igual que la madre de Sansón, debemos nosotros ser consagrados para Dios. ¿Cuántos decimos amén? Ser consagrados para el Señor, porque solamente así concebiremos hijos consagrados para Dios, inspirados con nuestro ejemplo. La paternidad espiritual es real, iglesia. Así como es el padre espiritual, así será el hijo espiritual. Los hijos espirituales terminan pareciéndose a sus pastores porque aprenden de ellos. Amén. Para que nuestros hijos oren, deben vernos orar. Para que nuestros hijos teman a Dios, deben ver temor de Dios en nosotros. Para que nuestros hijos sean comprometidos con Dios, deben vernos a nosotros comprometidos con el Señor. Para que nuestros hijos biológicos y espirituales le den el primer lugar a Dios, deben ver que uno como papá biológico o espiritual le da el primer lugar a Dios. Amén. En el nombre de Jesús. No nos juntemos con muertos, porque el consagrado para Dios no debe hacerlo. Es pecado. Es pecado. Servimos a un Dios vivo. A un Dios vivo. Servimos a un Dios vivo. Amén. Continuamos la lectura, versículo 12. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová le respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le mandé. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Amén. Todo lo que le mandó era una orden, no era una sugerencia, fíjate si querés, si te queda cómodo, era una orden dada por Dios. Dios es soberano. Amén. Por eso, iglesia, a los que somos papás, ya me lo digo a mí mismo, debemos inspirar con nuestro ejemplo a los hijos que el Señor nos presta. Iba a decir que el Señor nos da, pero no son nuestros, son de Él. A Él le pertenecen. El ángel le dijo a Manoah, tu mujer guardará todo lo que yo le mandé, porque solamente así ocurrirá el milagro. No bebas vino ni sidra, los demás pueden hacerlo, nosotros no. ¿Cuántos decimos amén? Debemos demostrar públicamente nuestra consagración a Dios. En el caso de los nazareos de tiempos bíblicos, la gente lo notaba por sus cabellos, eran diferentes, llamaban la atención. Hoy nuestra vida debe ser de una calidad tal, de una obediencia tal al Señor, que ellos deben ver algo distinto en nosotros. Este es un gran desafío para mí primeramente como predicador y para cada uno de nosotros. Debemos demostrar públicamente nuestra consagración a Dios, nuestro temor a Dios. No te acerques a los muertos, te lo repito, no te acerques a los muertos, que los muertos entierren a los muertos y tú ve y anuncia el evangelio del reino de Dios, le dijo Jesús a uno que él llamó para que lo siguiera. ¿Me querés seguir?, le dijo Jesús a esa persona. Deja que los muertos entierren a los muertos y tú ve y anuncia el evangelio del reino de Dios. Anuncia el evangelio del reino de Dios. Necesitamos llevar vida a este mundo, iglesia, en el que reina la muerte. Necesitamos llevar vida para llevarle vida a las personas que están totalmente sumergidas en la muerte, en el pecado, en las tinieblas. Por eso es tan necesario consagrarnos más y más para Dios. Cercanos al Dios vivo, tendremos vida para dar a los muertos en pecado. Lo repito, cercanos al Dios vivo, tendremos vida para dar a los muertos en pecado. Somos un pueblo diferente. Debemos serlo. Los otros pueden maldecir, nosotros no debemos hacerlo. Los otros pueden decir malas palabras,
nosotros no debemos hacerlo. Los otros pueden darle rienda suelta a su carnalidad. Nosotros no debemos hacerlo. La gente en este mundo no quiere saber nada con Dios, pero la iglesia de Cristo debe buscarlo con pasión, debe buscar al Señor en todo momento. Acerquémonos al Señor todos los días de nuestra vida, hasta el último día que estemos sobre este planeta, siendo santos como Él es santo. Enseñemos a nuestros hijos biológicos y espirituales a temer a Dios, a honrar al Señor, a obedecerlo, y los milagros ocurrirán. Bendiciones nos alcanzarán. Y hay recompensa para el que lo hace, porque Dios es fiel, Dios galardona. Siempre habrá un fruto, un resultado maravilloso para el que se consagra para Dios. El Espíritu de Dios viene sobre esa persona que se consagra para Dios, como ocurría con Sansón. El Espíritu de Jehová venía sobre él. La boca del consagrado para Dios pasa a ser la boca de Dios. El Señor coloca sus palabras en esa boca, como ocurrió con Samuel. En tiempo de ceguera y en tiempo de oscuridad y en tiempo de corrupción, todo Israel estaba sumergido en pecado porque el liderazgo estaba corrompido. Pero cuando hubo un niño que fue dedicado totalmente en santidad y en consagración para Dios, el Señor derramó de su espíritu sobre la vida de Samuel y comenzó a hablar a través de la boca de ese joven nazareo, de ese joven apartado para Dios. Vamos a leer ya para finalizar Lucas capítulo 1, versículo 13. Pero el ángel Gabriel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Como son los consagrados para el Señor, grandes delante de Dios. Quizás señalados en esta tierra, quizás rechazados, tildados de fariseos, de religiosos, de personas exageradas, pero serán grandes delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Donde hay consagración, siempre habrá respaldo del Señor. Necesitamos ser consagrados, necesitamos estar en santidad para que muchos se conviertan al Señor. Necesitamos ser consagrados para Dios, ¿sí? Para afectar este mundo y para que muchos que están muertos en delitos y pecados resuciten y alcancen vida en Cristo Jesús. Necesitamos estar en íntima comunión con Dios para que cuando nos acerquemos a las personas que están muertas en delitos y pecados, ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. La Biblia dice en Apocalipsis, iglesia, el propio Jesucristo habla en primera persona y dice: he aquí, yo vengo pronto. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, siga siendo inmundo todavía. Pero el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más. Amén. Estamos en este tiempo. Estamos en este tiempo en donde ocurre una polarización, en donde el que practica la impiedad y practica el pecado lo seguirá haciendo y irá en aumento, pero el que está en santidad en medio de todo eso debe perseverar en la consagración, en la obediencia a Dios. Por muy religioso que parezca, por muy extremista que parezca, debe perseverar en las cosas del Señor, debe perseverar en la consagración hasta el último día de su vida, porque aquel que persevere hasta el final, ese será salvo. Porque aquel que siga su vida consagrada a Dios hasta el final, ese alcanzará la salvación. Vamos a darle gracias al Señor. Dios mío,
Gracias por esta palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Rey. Gracias, Dios mío. Gracias. Gracias porque esta palabra, Señor, es para vida. Gracias, Dios Santo. Gracias. Gracias. Recibimos, papá, en el nombre de Jesús. Yo recibo, Señor, ser padre espiritual de muchos hijos consagrados para ti, Dios Santo. Ayúdame a inspirar. Ayúdanos a inspirar. Los que somos papá y mamás biológicos, los que el Señor nos ha dado la enorme responsabilidad de criar niños, que podamos entender que no son propios, que le pertenecen al Señor. Ayúdame, Dios mío, yo quiero ser un buen padre. Ayúdame, Señor, quiero mejorar, quiero aprender de ti. Espíritu Santo de Dios, yo anhelo que tú te derrames, Dios Santo, en nuestras vidas, en mí, en cada uno de nosotros. Danos la sabiduría del cielo, por favor, papá, para estar en santidad, para obedecerte, Señor, para consagrarnos cada día más, que podamos entender que no es tiempo de relajarnos, Señor, que no nos comparemos, Dios mío, con las personas que nos rodean. Muchas veces caemos en eso, Señor, y vemos que otras personas hacen cosas que ya Dios nos ha dicho que no debemos hacerlas, Dios Santo, que podamos ser personas que inspiren, que podamos ser personas, Señor, que con su ejemplo, Padre, hagan, Dios mío, marquen la diferencia. Ayúdame y ayúdanos. Bendice a mis hermanos, bendice sus vidas. Yo te doy gracias, Señor, porque tú has mandado esta palabra por algo. Esta palabra no volverá a ti vacía, Señor. Recibimos en el nombre de Jesús, Señor, esa respuesta del cielo. Declaramos por fe en el nombre poderoso de Jesús que la esterilidad retrocede, que niños espirituales serán gestados, que hijos biológicos serán gestados en vientres que no podían concebir, que esa área que no producía comenzará a producir, Señor, pero que el milagro ocurrirá siempre y cuando cumplamos tus demandas, tus exigencias, Dios Santo. Ayúdanos, Rey, por favor, Señor, a no caer, Dios mío, en los vicios de este mundo. Guárdanos, Padre, Señor, por favor, te lo pido, mi Rey, a no tocar lo que no debemos tocar, a no juntarnos con los que no debemos juntarnos, Dios Santo, a no hacer lo que tú abominas, por favor. Queremos, Señor, ser justos, ser santos, queremos seguir perseverando en la justicia, en la santidad, en la consagración. Ayúdame y ayúdanos, por favor, te lo suplico. Necesitamos tus fuerzas, Espíritu Santo de Dios. Tú eres el que coloca el hacer como el hacer, el deseo, Señor, y la voluntad de hacer lo que tú estás pidiendo. Coloca eso en nuestros corazones, por favor, te lo pido. Dirígenos, Dios Santo, en el nombre de Jesús. Coloca en nuestros corazones el anhelo de darte el primer lugar, el deseo ferviente de agradarte en todo. Visítanos con temor de ti, Señor. Visita esta tierra con temor de ti, Padre. Por favor, te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús. Esta palabra tiene poder. Esta palabra tiene poder, Señor. Es maravilloso servir al Dios Todopoderoso. Samuel significa el que sirve al Dios que todo lo puede, pero que podamos entender que no podemos hacerlo de cualquier manera, papá. En el nombre de Jesús, Dios mío, ayúdanos, porque al igual que Sansón y Juan el Bautista y Samuel, Dios mío, tú nos has llamado para propósitos específicos. Hay un plan maravilloso que tú has planeado, que ya tú has determinado que debemos cumplir, Señor. Hay enemigos que debemos enfrentar, hay guerras, hay luchas que debemos enfrentar y solamente las vamos a vencer estando en obediencia, Señor, a tus demandas, cumpliendo, Señor, tus preceptos, tus ordenanzas, mi Rey. Por favor, gracias te doy, papá, porque el Espíritu Santo está sobre nosotros. Gracias, Dios mío, te suplicamos en el nombre de Jesús, Dios Santo, que tu misericordia no sea parte de nosotros, tus siervos. Por favor, te lo suplico. Bendice a mis hermanos, bendice sus vidas, Dios Santo. Yo te doy gracias por mis hermanos, por cada familia, por cada varón, por cada mujer, por cada mamá espiritual, por cada padre espiritual, Señor, que van a concebir, Señor, multitudes de hombres y mujeres que serán consagrados para ti hasta el último día de vida, en el nombre poderoso de Jesús. No lo haremos nosotros, lo hará tu Santo Espíritu. No lo haremos nosotros, porque no es con fuerza ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, iglesia.